Bueno, pues vamos un poco con la primera clase y la idea es dedicarle la sesión de clases entre estas 2 y 4 horas para entender conceptos de qué significa programar o qué pasa cuando nos encontramos programando el sistema de gestión de base de datos, ¿vale? El sistema gestor, que es lo que hace. No sirve para todos los sistemas gestores, pero bueno, podemos pensar que un sistema de gestor ya de cierta complejidad se puede considerar como una plataforma de desarrollo, es decir, que nos da una serie de herramientas que nos permiten extender la funcionalidad, es decir, desarrollar un comportamiento específico del servidor, ¿vale? Obviamente esto es a costa de una capa extra de complejidad, ya no solo nos vamos a dedicar a enviar instrucciones SQL, sino que tenemos que hacer alguna cosa más y para eso estamos programando en el servidor. Eso también nos va a generar un coste que es de compatibilidad, porque aunque el estándar SQL sí que define parte de estas posibilidades de programación en el servidor, muchas veces no es compatible. Entonces lo hacemos para Postgres, resulta que no nos funciona por MariaDB, o resulta que a lo mejor no para Oracle, o para SQL Server. Entonces eso es un tema ya muy avanzado y muy específico del servidor. ¿Vale? Implica conocer la documentación que no hay un estándar. Si lo prendes para uno, no te sirve para el otro. Entonces, esas son un poco las cuestiones. En el caso de Postgres, una de las razones por las que se escoge Postgres es muy, muy potente, o sea, tiene capacidad, digamos, empresarial. Todas estas cosas ahora vamos a ver es toda la parte de programación, os pongo ahí la documentación, digamos, es que asusta si la veis. Puse ahí el enlace para que, bueno, para que podáis ver. Vamos a abarcar muy poco de todo eso, pero para que veáis que, digamos, es como la parte final de la documentación, para llegar ahí hay que comprender bien y dejar bien con soltura. Pero bueno, para lo que vamos a ver a un nivel básico y sencillo, creo que está bien para que tengáis una idea de cómo se hace. ¿Vale? En la práctica es muy, muy potente, sobre todo si tenemos que procesar datos. Es decir, si estamos en un caso de uso donde los datos, es muy complejo el modelo de datos, hay mucha información que hay que procesar, lo más habitual es que sea mucho mejor hacerlo en la base de datos y no en la aplicación. Esto no ocurre mucho en la web. En la web tendemos más a hacer toda la lógica en la aplicación y muy poco en la base de datos. Esto cada día pasa menos porque ahí cada vez tenemos más información y digerir esa gran cantidad de información, hacerlo en la aplicación es difícil, ¿vale? Todo este concepto del Big Data y demás, hay cosas que normalmente lo que buscas es que la datos lo digiera. Ahí surgen otro tipo de base de datos también, y para hacer cosas, pero una base de datos muy, muy compleja en eso es muy, muy bueno. Porque si la programación es para digerir los datos, en eso es potente, ¿vale? En este caso, utilizando el modelo racional. En el modelo web ya veremos, lo veréis el año que viene, que quizás ya lo que se hace es la arquitectura de la aplicación, dices, la empiezo a dividir y entonces ya entrará el concepto de API y va a haber APIs especializadas en todo este tema de la digestión de datos y entonces ahí ya pues, el servicio ya se puede hacer o con modelo relacional o todas esas bases de datos no SQL, depende de la casuística concreta, ¿vale? Pero en este caso concreto es que un poco la idea es que si nuestro problema está en los datos, es decir, queremos procesar datos, lo más eficiente probablemente sea trabajar sobre la base de datos. Es lo más rápido y lo más potente, ¿vale? En el caso concreto, lo que buscamos es definir siempre un comportamiento personalizado, en nuestro caso de uso, que va un poco más allá del estándar SQL o de la característica de un procesado de una base de datos normal. Y ya Postgres ofrece un montón de cosas. Ahí os pongo el enlace, no se trata de que sepáis toda la documentación, sino que veáis cómo podemos extender la funcionalidad. Podemos crear tipos de datos nuevos, alguna cosa ya hemos visto, podemos crear dominios nuevos, que ya los mismos, es decir, ahí extendemos y lo particularizamos nuestro caso de uso y luego eso nos permite crear aplicaciones complejas. Podemos crear operadores nuevos, es decir, cuando digo suma o resta o, no sé, añádeme 2 a cada valor, puedo hacer las operaciones, yo puedo crear operaciones nuevas, entonces estoy programando el servidor, estoy añadiéndole funcionalidad. Luego vamos a centrar aquí más bien en lo que son programas, lo que son rutinas de programación, las más, vamos a ver, las funciones, es el típico ejemplo que tenéis en la cabeza, algo parámetros de entrada, me devuelve una salida. Entonces, crear funciones, ya veremos que de diferentes maneras. O procedimientos, que es básicamente lo mismo de las funciones, solo que no dan valor de salida, aunque se pueden utilizar trucos, ¿vale? Pero permite hacer muchísimas cosas más, ¿vale? Pero veis que, digamos, el sistema gestor es una plataforma de desarrollo en sí, ¿vale? Los procedimientos almacenados para tener aquí se llaman también Store Procedures como caso de uso. Son un caso particular de las funciones, para eso lo vamos a ver específicamente y así vamos a comentar las transacciones. Pero bueno, para que veamos que básicamente son las funciones, pero se crean de otra manera, con procedure en vez de create function. En teoría no devuelve ningún valor, es decir, es una rutina que se ejecuta. Se puede utilizar el truco, lo veremos como un parámetro de salida, pero en principio no devuelve un valor, es decir, una rutina de programación que ya es un poco lo que estáis viendo en programación estructurada, es decir, algo que una función me devuelve siempre un valor, cuando es un procedimiento, una rutina, simplemente ejecuta una serie de acciones y ya está, sale igual. En teoría no debería modificar el estado.
se llaman de manera diferente, por eso también son útiles los procedimientos, porque las funciones vamos a ver que se utilizan dentro de una consulta SQL, los procedimientos se ejecutan más como si fueran programas, por decirlo así, como si fueran rutinas. Aunque los dos sean programación, unas se llaman y las otras son generalmente una expresión de valor dentro de una consulta. Y la ventaja que tiene es que pueden gestionar transacciones. Es decir, ya veremos las transacciones y pueden gestionar un conjunto de operaciones que o se hacen en bloque o se aborta la transacción. Eso con funciones no se pueden. Esa es la gran ventaja. Además, digamos, las funciones tenemos más o menos el concepto claro, los procedimientos, está también el tema de los triggers. Trigger significa disparador, que lo que permite es definir comportamientos frente a eventos. Es decir, lo que vamos a hacer es asociar una función a una acción concreta que se puede hacer en la base de datos, con una instrucción SQL, y cada vez que ocurre esa acción o ese evento, se ejecuta el programa asociado, en este caso la función asociada. Se define sobre todo sobre tablas o vistas, bueno, algunas tablas también temporales, pero en principio con tablas o vistas hago ¿qué tipo de operaciones? Pues, por ejemplo, quiero insertar datos. Cada vez que se inserten los datos, actualizarlos o borrarlos, en ese caso ejecuto una acción. ¿Cuándo lo ejecuto? Se define también si antes, si después o en vez de eso. Lo veremos también, pero para que tengáis el marco conceptual. Que aquí lo que interesa en esta clase es que veáis la potencialidad de programar el servidor y que son varios elementos y por lo menos saber distinguirlos, ¿no? Empezar a ponernos en la cabeza qué es cada cosa. ¿Vale? Para todos os propongo esta actividad que básicamente es reconocer, empezar a leer, digamos, 20 casos prácticos, ahí os lo voy a poner, de elementos de programación. Básicamente la idea es, vais a ver ahí que hay código, lo vais a ver, está comentado, si alguna cosa ya está, lo podéis autoevaluar, si no, lo podemos luego comentar en clase o cualquier duda, pero un poco revisar es ver de qué tipo de objeto estoy hablando, cuál es el nombre de ese objeto, porque si tenemos varios objetos, ¿vale? Cuál es el nombre, cuáles son los parámetros de entrada, si los tiene, si hay alguna cosa de programación, cuáles son los parámetros de salida y cuál es el cuerpo de la rutina en el caso de que haya programación, ¿vale? Os puse ahí varios ejemplos, quizá añada alguno más, pero es básicamente aquí este que ya habíamos visto el dominio, pues el nombre del dominio es US Postal Code. ¿Vale? La definición, que realmente no es el cuerpo de la programación, pero en este caso la definición de lo que es un tipo especial, de tipo texto, que genera esta restricción, que es una expresión regular de 5 dígitos, ¿vale? O 5 con un guión con 4, ¿vale? Algunas cosas. Yo puedo definir, aquí estoy definiendo, esto puede ser lo que es la programación, que realmente esto no es programación. Y luego voy a usar este tipo de datos aquí. He extendido la capacidad, he programado el servidor. Aquí realmente no estoy programando el servidor, realmente aquí lo que estoy programando es el diccionario de datos, ¿vale? El catálogo, por decirlo así. Pero bueno, para que veamos todo esto dentro del concepto de programación, repasar esta parte y luego ya sí ver funciones, procedimientos y los triggers, que es lo más específico de programación. Esta es un poco la idea de la primera clase.